Buenas tardes a todos, a todas, sean muy bienvenidos a este encuentro, ¿no? Esta conversación bajo la Cruz del Sur, como hemos llamado en nuestra fundación Ágora Sentipensares. Hoy nos acompaña un amigo muy apreciado, Mauricio Tapia Rojo. Buenas tardes, Mauricio, Hola, hola, buenas y tardes. muy bienvenido a este encuentro, a esta conversación. Nuestro amigo Mauricio nació en Quilpué en el año 1988, o sea, tiene 34 años, eh, casi tanto como la democracia, ¿m? Claro, O esta cosa que llamamos democracia. Estudió pedagogía en la UPLA, sí, estudió pedagogía en castellano, y ha publicado, entre otras cosas, Zapping en el año 2019, y ha publicado también Semiótica de la Torpeza, un poemario muy interesante que tengo aquí en mi poder. Y también acaba de publicar, el año pasado tuve la oportunidad también de participar de un libro de relatos que lleva por título Animales Muertos, y llama la atención al principio, eh, pero en la medida en que uno lo va leyendo, pues entiende el nombre, ¿no? Y le parece coherente. Te comentaba recién que siempre comenzamos con una provocación, yo lo llamo así, provocación, y luego pues ya nos presentamos. Eh, Hoy voy a partir con esta provocación. Espero que te cause risa, ¿no? ya. Ojalá. Señorita, me encanta su carita de sueño. Espero que alguna mañana usted se encuentre a mi lado y que su boca me despierte con el ardor y la fuerza con que el gallo recibe a los primeros rayos del sol. Pensamientos random a lo Benedetti, de Mauricio Tapia Rojas. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. O Ah, muy sea, bien. bueno, no- ¿Cómo reaccionas ante esta provocación, Mauricio? sí, era una variante mía muy enamoradiza de en aquellos tiempos Ajá. eh, universitarios. O sea, siento que ese poema de Simótica la Torpeza, eh, yo creo que siempre los objetos o las objetos líricos nunca deben revelarse en ese sentido. Pero eso, yo creo que Si mete la torpeza viene como a condensar una etapa de mi escritura que tiene que ver con una etapa que tiene que ver con toda la parte como de poesía más adolescente, que fue como yo escribí mucha poesía desde que estaba como en tercero medio hasta la universidad. De ahí como que como que me alejé de esa energía un poco que requiere mucha intensidad, muchas cosas, y empecé a concentrarla como en otro lado. Pero eso condensa harto, de hecho, como que si me digo la torpeza fue como una invitación que, que me hizo Carla Morales, que fue con la persona que después yo trabajé editando en Cuatro Ediciones, eh, que quería editarme, que estaba probando algunas cosas, algunas impresoras, como algo más físico, así que ya tengo algunas cosas, entonces junté por aquí, por allá, por aquí, por allá, algunas cosas que había escrito hace poco, unas cosas que había escrito hace años, y quedó eso que tenía como un eje central, como la torpeza de la interpretación del amor, de cuándo es correspondido o no, y todo ese tipo de cosas que están ahí. Entonces, claro, hay varias personas, varias historias que confluyen en eso. Entonces, ese es uno, por eso habla de pensamiento random, como pensamiento aleatorio, tipo Benedetti, ¿ya? También en Ujú. ese tiempo, muy influenciado por Mauricio Rodolés, muy influenciado por Nicanor Parra, Ujú. eh, por Enrique Lin, ¿ya? Y por varios otros que tenían como esa corriente más antipoética, que me gusta bastante. Ujú. Pero sí, bien alejado de eso en estos momentos. Sí, ya, así nos hemos dado cuenta, ¿no? Claro. Por este librito de relatos que me pareció muy... Pero bueno, vamos a hablar en su momento de ello. Cuéntanos un poquito de ti, Mauricio, lo que creas que es importante para que quienes nos ven
puedan saber de ti. Ya, bueno, mi nombre es Mauricio, soy oriundo de Quilpué, nacido y criado en Quilpué, en el sector del Belloto. Em, no he estado en otra ciudad, o sea, sí he vivido en otros lugares como en San Felipe, donde ahí conocí a Natalie y Raí, haciendo como el link, por ejemplo. Ujú, Eh, fue un periodo corto, en verdad, pero como que nunca he salido de este espacio provincial y como bien tú dijiste, eh, como tengo tantos años como esta disque democracia, ujú, también he visto los cambios que han tenido estos lugares que en verdad son bien invisibilizados eh, por, por todo. En verdad son lugares como, no sé, pues, Quilpué, Villa Alemana, son estas comunas entre que no son ni rurales ni urbanas, y que están en ese punto medio, estas ciudades dormitorios que muchas veces se obvian, ¿no? Porque no es Chiloé, ¿cachai? ujú, No es Valdivia, ¿cachai? Pero tampoco es Santiago, entonces como, ni tampoco es Viña ni Valparaíso, entonces son lugares que son bien comunes, en verdad, se parecen bastante entre ellas y siento que siempre como que he habitado este espacio, ya, el habitar en todo el sentido de esa palabra. ujú. Eh, ¿Qué más? Mi amor por la literatura nace tarde igual, nace tarde, nace con una tía profesora, que es una tía madrina, que es una amiga de mi mamá, en verdad, que cacha por ahí que tengo cierto interés por los libros, que me gusta la escritura, y me acuerdo que una vez me dijo, me regaló 5 lucas por cumpleaños, y me dijo, ya cómprate lo que queráis, pero que en eso cómprate un libro. ¿Cachai? Y digo, ya, bueno, Ya, y quiero verlo. No me compré un libro, me compré el especial de los 90 años de Parra del The Clinic. ya, En ese tiempo estaba también como bien intruso en términos políticos, y ya tenía una postura más clara, ya había pasado o sea, no, estaba previo al 2006, entonces todo eso se estaba sintiendo un poco. eh, y cuando leo ese especial de Clinic, yo digo ¿qué onda esto no es la poesía que me decían en el colegio, esto no es Neruda, esto no es Gabriela Mistral, que todo esto, la Gabriela Mistral que uno conoce en la escuela es muy distinta y muy poco interesante a lo que realmente es. Y entonces uno termina cuando es chico inmaduramente descartándola. Hago ese mea culpa. Inmediatamente reaccioné, ¿viste? Inmediatamente, así que, Sí, ¡ca! sí, por eso, sí, yo hago el mea culpa. Si uno cuando es chico, finalmente como que, qué fome Gabriela Mistral, pero después no se da cuenta que es doña Gabriela Mistral, así como, por favor, que todos los billetes tengan su cara, así como que... Se me pongo de pie eh, para hablar de Doña Gabriela. sí, no, yo siempre lo nombro en clase y me pongo de pie. Siempre digo eso al referirme a una de las grandes mentoras que también se ha sido después, ¿no? Como que he tenido con el tiempo. ¿Ya? Sí, Como que uno admira personas eh, siempre soy disperso. Uno siempre como siento admira personas como por temporada y como siento que son sí, como especies de maestros, entre comillas, sí, sí, donde uno aprende muchas cosas, disfruta, pero después avanza. Lo sigue queriendo, lo sigue leyendo, pero uno avanza y uno va teniendo otras maestras y otros maestros que uno va aprendiendo. sí. Entonces, claro, veo el The Clinic y veo esta cosa de Parra y veo un artefacto que dice así como, que pues, no se me olvidó nunca porque me dio mucha risa. Ujú. Era como nos volvimos a ver años después y me volviste como a pegarle a gonorrea. Y salía con este corazón. Ese tiempo ni siquiera busqué lo que era gonorrea en el diccionario y pues, ahí la carcajada fue gigantesca y fue como ya, Sí, esto es un chiste, es sí, poesía, es que, y claro, leyendo la entrevista, esas cosas, sí. es un muy buen, de hecho creo que lo volvieron a editar en algún momento como libro ese especial que es muy interesante. Eh, y de ahí parten intentos de lectura, porque también lo hablaba con Eduardo Cobos, que es la persona que me editó de Animales Muertos. Me cuesta mucho concentrarme, cuando chico era peor, ya, y después yo entendí por qué. Y claro, leer para una persona que no tiene las condiciones necesarias para leer, ya, o el espacio o las preocupaciones es muy complejo, pero de ahí como que empecé a insistir en eso. Ujú. Intentos fallidos tuve millones,
hasta que después aparece Isabel Allende. Aparece la ciudad de las bestias. Sí. Y esa vez y ahí fue como un segundo enganchillo más con el lado narrativo y con disfrutar las novelas y cosas así, porque fue como estaba viendo una película Ujú, sin verla, imaginándome todo. Entonces fue como, ya, maravilloso, esto me gusta. Y ahí puedo hacer esto. Y me gusta estar como escuchando radio y estar leyendo. Y ahí como que entra ese clic y de ahí aparece eso. ¿Qué más puedo decir? Me gusta harto la cultura en general, pero no ujú. hablando como la cultura así como de Sí, lo que se entendía refinada, antes. claro. Claro, no, La me gusta harto tradicional definición de cultura. Mm, claro, la cultura popular, que se sí. incluye, no sé, por la cocina, eh, las recetas chilenas, Ujú, también ahondar harto en las culturas locales. eh, Tengo harto interés como por esas cosas, el cine, eh, la cultura pop en general también, para mí algo como muy interesante. ujú. Eh, ¿Qué más puedo Bueno, no decir? necesitas agotarlo todo, lo vamos a ir Ah, hablando, ¿no? perfecto. Eh, sí, Gracias. eh, te salvé. No, lo primero que yo quería decir como ¿Ya? reacción frente a lo que decías al principio, ¿m? ¿Ya? A su vez en reacción, valga la redundancia, ¿no? A tu propia poesía, Ujú, y me hacía pues mucho eco, ¿no? El tema de los territorios. Es un elemento que me viene dando vuelta hace tiempo, ¿no? Y quizá tomé conciencia de ello cuando participé, tuve la oportunidad de participar junto contigo en otro ámbito, yo en la camarita, tú presentando el libro de la Natalie, como que recién le logré dar nombre al concepto, ¿no? La dimensión del territorio como dirían los técnicos, ¿no? Como el topos literario, ¿no? Eh, y, y- y cada vez que voy profundizando, yo soy devoto de la Gabriela Mistral, por eso así reaccioné enseguida, porque efectivamente soy parte, igual que tú, aunque claramente tengo muchos más años que tú, pero soy parte de esa generación que fue educada en una Gabriela Mistral que termina desfigurándola, ¿no? Eh, ujú, Termina desfigurándola tanto como el dichoso mural que está en el Cerro Santa Lucía, ¿no? claro. Y te la, y en fin, y claro, cuando uno se encuentra con la Gabriela Mistral propiamente tal, se encuentra con un territorio, ¿no? Se encuentra con el Elqui. Hace 2 semanas estuve en la presentación de un libro en Vicuña de ella, ¿no? De la Gabriela Mistral. Eh, o sea, sobre la Gabriela Mistral, no de ella. Eh, y, y uno va dándose cuenta, digamos, de cómo, en definitiva, todas las imágenes que uno maneja en la literatura están influenciadas por el topos, ¿eh? Es decir, por el territorio al que yo pertenezco. ¿Y en qué medida, y aquí va una reflexión pregunta para ti, ¿no? ¿En qué medida yo logro atravesar eh, e- ese topos literario, ¿no? Eh, para encontrarme con un otro, ¿no? Para mí esa es una preocupación. Es una preocupación cuando te leo a ti, es una preocupación cuando leo a la Natalie, es una preocupación en general cuando leo autores jóvenes, ¿no? Como, porque claramente esta mujer tiene su topos, ¿no? Tiene su lugar, tiene su origen y permanentemente está volviendo a ella. Luego estuve en la casa de La Serena, de la compañía Baja, y lo mismo, ¿no? Eh, ¿Cómo se logra traspasar para hacer comprensible mi mensaje, ¿no? En este caso, el diálogo, ¿no? ¿Cómo hacer posible el diálogo entre quien escribe, en este caso tú, que tienes tu propio topos, ¿no? Que tiene tus propias claves, no sé, pienso en detalles muy concretos, el cerro de la lagartija, la micro que tomas para... eh,
hago referencia a eso porque fue como que el cuento que más me impactó de Animales Muertos. ¿Cómo logro conectar entablar una conversación con quien me lee, digamos, ¿no? Ujú. No sé si soy claro en la pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú, Sí, cómo claro, sí lo transformar mi entiendo. topos en mi territorio, mi lugar, en un lugar también habitable por el otro. Es eso. Yo creo que eso tiene que ver con que, porque no hay a ver, eso no hay un esfuerzo finalmente en que eso se logre. De hecho, me encuentro muy bonito que me digas y que por otras personas me han dicho que logro habitar ese espacio que tú habitas. Ujú, Y yo creo que para poder contar eso es netamente habitar el espacio. ujú, Yo, Quilpué, Villa Alemana, El Belloto, son lugares que yo los conozco al revés y al derecho prácticamente, y en ujú, diferentes roles, como niño, no sé, po, como siendo parte de la iglesia cuando pequeño, en la escuela, no sé, como profesor, como vecino, ya, como de diferentes espacios donde siempre ha estado presente eso. ¿Ya? ujú, Entonces, al sentirlo tanto, yo creo que al tener, siempre intento, como que la escritura tiene, para mí tiene que ser como lo vivido, ya como lo que uno vive. Ya, de hecho, eso fue un consejo que me dio un profe de literatura que tengo, Adolfo Bizama, que tuvimos en San Felipe, que fue como el máster en todo lo que es la literatura como propiamente tal, que como darle sentido, la importancia que tiene, pues fue muy importante sus clases. Decía, claro, uno tiene que escribir sobre las cosas que conoce, ¿ya? Uno sobre las cosas que uno está cómodo, y es cierto, o sea, entre más conoces, tú más puedes representar, hacer referencias, hacer cosas. Y de hecho, por eso muchas veces pasa, sobre todo con estas sagas de fantasía o medievales, que, ujú. claro, son muy entretenidas, pero no lográis conectar porque es un espacio que tú no conoces y que el autor tampoco conoce. Sí. Entonces se ve todo muy de afuera, se ve todo como muy, no sé, pues como estas películas de superhéroes, ¿cachai? Que en verdad es, pero no es, Ujú, ¿cachai? Está en Nueva York, pero no es Nueva York. ¿Ya? Y yo sí, lo entiendo porque no he estado nunca en Nueva York y ella tampoco es tan importante la ciudad en esas películas, a menos que sea sí, destruida. sí. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que el cómo lograr conectar, me gusta eso, netamente como apropiándome y pues, habitando el espacio. Yo creo que, y reconociéndolo y queriéndolo también. ¿Ya? Claro. Porque también me he dado cuenta que hay ciertos autores como que también eh, desprecian el lugar donde viven. Ujú, ¿Ya? No sé, por ejemplo, la presentación que tuve en Valparaíso de mi libro, todo Marcelo Mellao tiene una cosa muy particular, como que siento como que detesta y ama al mismo tiempo el lugar que habita. Entonces, sí, por ejemplo, San Antonio, esa cosa se ve como esa forma. Entonces, claro, pero te puede mostrar eso porque lo conoce. Y claro. con eso conectáis. Sí. ¿Cachai? Entonces, yo creo que Leí, eso es lo leí de primero. él, leí de él justamente El niño alcalde. ¿M? ¿Ya? Sí, Y primero me pareció una obra genial, ¿no? Porque cuando yo leí el título, me lo regalaron el libro, eh, yo había participado alguna vez de un encuentro internacional y como que era de religiosidad popular, una cosa así. Y entonces hablaron del niño alcalde, una celebración que hay en Argentina. Entonces yo dije, como me lo regaló una antropóloga, digo yo, pues bueno. Y cuando me encuentro con esto, que era una crítica, digamos, al niño alcalde, eh, quiero decir, al joven alcalde de Valparaíso, me reí mucho, debo decir que disfruté sí. mucho su libro, ¿no? No obstante, lo que me dice es que estoy absolutamente de acuerdo contigo y en ese sentido, cuando uno va leyendo, ¿no? Pienso ahora, mira, te integro a ti y a la Natalie en, en- en esa lista, ¿no? Que tengo de la Gabriela Mistral y, ¿no? Eh, justamente también el lenguaje se vuelve un universal, ¿no? Y, y a veces me pasa, sobre todo con escritores jóvenes, que pienso, entiendo la literatura como una conversación, ¿no? Es decir, yo leo esto y aunque no sea autobiográfico, ¿no? Eh, yo siento que de alguna manera voy descubriendo cosas del autor. ¿M? Claro. Eh,
y me pregunto yo, por ejemplo, a nivel del lenguaje, por la trascendencia, es decir, en qué medida yo, claro, te puedo entender porque aunque no hayamos nacido en la misma ciudad, tenemos claves de lectura, somos chilenos a nivel de lenguaje, ¿no? Tenemos vocabulario similar, en fin. Aunque yo sea del norte, cuando yo llegué a vivir aquí a Santiago, yo decía algunas cosas y no me entendían, ¿no? Eh, Era muy gracioso, pero bueno, eh, a la hora de la trascendencia, ¿no? ¿Cómo ves el tema del lenguaje de cara a hacerte comprensible también a otras culturas? ¿Mm? Pienso Sí, lo que decía recién a propósito de la Gabriela Mistral. Sí, es una mujer que habita, pero es finalmente una patiperra, diríamos nosotros, ¿no? A propósito del lenguaje. Eh, ¿Cómo lograr traspasar esa frontera lingüística, amigo yo Mauricio? creo que tiene que ver netamente con la honestidad en la cual se habla. Y Ujú, ahí yo creo que sí, ahí sí tengo intencionalidad. Ahí es algo que está pensado. De hecho, hay un antes y un después en eso. Yo creo ujú, que también, yo de cuando he tomado mis postres literarios, tomé algunos con Larely Uribe, y escuchando a mis compañeras, y generalmente era como el único varón en esos talleres. Claro, finalmente uno, y recordando al mismo Adolfo Bizama, era ujú. también como que uno tiene que escribir sobre lo que vive, uno tiene que escribir como habla. Claro. Y en esa honestidad del lenguaje, eh, es donde finalmente se da esa conexión, porque finalmente, si me diste cuenta, me tuviste que parar, a mí me gusta mucho conversar. Sí, Y me me gusta, parece muy y la bien. conversación, claro, y la conversación finalmente también me gusta escuchar. Ujú, Entonces, cuando construyo personajes, mis personajes están construidos de un montón de personas, más finalmente, de conversaciones que he tenido. ujú, Ya entonces, cuando aprendí que eso era como se formaba la creación artística, ahí sí había como una intención. Entonces, por ejemplo, me agrada conversar con esta persona. Esta persona tiene una forma particular de hablar. Esta persona tiene una forma como de expresarse que me gusta. Ya, entonces ahí empieza como ese sentido. Y el diálogo, algo que a mí, lo que me gusta mucho es, quizás no lo desarrollo tanto sí, igual hay algo ahí que se desarrolla, pero el diálogo me gusta mucho como forma de expresión. ujú, Eh, no sé, hay incluso referentes más gringos, ¿cachai? Como, no sé, me encantan las películas de Quentin Tarantino por eso, ujú, ¿ya? Porque los personajes hablan mucho y hablan cosas muy triviales, ¿ya? Me encantan las Gilmore Girls también por lo mismo, ¿ya? Porque finalmente son personajes que hablan todo el tiempo y los espacios son, no sé, sobremesas, caminatas, micro, son los espacios donde se conversa. ujú, Entonces, me gusta ese espacio. Y ese espacio puede estar en diferentes lugares de la casa, de los espacios en el que están. ¿Ya? ujú. Y creo que ahora que me lo dices así, claro, me estoy acordando de mis propios cuentos de animales muertos. Y claro, siempre los personajes conversan en espacios que son para conversar. Sí. O se juntan en otro lado, o se hablan por teléfono, o están tomando once, o están comiendo, o están, no sé, estas conversaciones de pareja como en la misma cama, como todo ese tipo de Mm, cosas. eh, eso me gusta, que siento que igual ahora que tú no lo nombraste, como que, claro, lo incorporé dice, ujú, naturalmente, pero sí hay una intención en el tema del lenguaje, yo ahí como que me gusta harto. ujú, Hay una novela de Guillermo Arriaga, que es el guionista de Amores Perros, entre otras películas de ese mismo director mexicano, ujú, que siempre lo confundo Iriñartu con el otro, no me acuerdo cuál es. Eh, y él tiene una novela que se llama no, Salvar el Fuego. sí, me No, no, suena. sí, Salvar el Fuego. Salvar el Fuego. Ya, no, no, un novelón como de 500 páginas. Que eso es muy rápido. Y claro, ahí yo me robo algo, que tiene que ver que el narrador omnisciente tiene habla popular. Entonces, en vez de ser ese Dios que todo lo mira, todo lo ve y todo lo juzga, es una persona que todo lo sabe, todo lo mira, todo lo juzga y lo opina. Y te habla en el lenguaje que hablan todos. Ujú, Entonces, ese omnisciente y popular a mí me encantó. Y dije,
esto me lo llevo. Esto, esto, permiso Guillermo Arriaga, me lo dejo para mí porque encontré interesante. Porque muchas veces, claro, se dice que el narrador omnisciente está fuera de la historia. Ajá, Pero claro, claro, nosotros también podemos ser narradores omniscientes después de contar una historia que hemos contado millones de veces y lo vamos agregando cosas, agregando cosas, agregando cosas, agregando sí, cosas en el momento. Entonces también tenemos esa omnisciencia ya de poder crear la historia. Entonces me pareció como interesante. sí. Mira, acabas de señalar una cosa muy interesante, pero que creo que, o sea, y me parece interesante porque de alguna manera veo en ello la salvación del planeta, así, o no del planeta, la salvación de la vida humana, que es el tema de la conversación. Eh, Claramente en una sociedad individualista como la que estamos, ¿no? Este intento de esta nueva literatura, yo diría chilena, no lo he visto en otro contexto, ¿no? Así digamos, tan nítido, ¿no? Eh, no sé, pienso en estos talleres de literatura de los que tú hablas, en los que participas. Pienso en el libro también de la Natalie, y que es un tema del que ella habla, ¿no? Pienso, no sé, en, en tantos grupos de mujeres, ¿no? Que se están reuniendo para, ¿no? Dialogar. Em, la literatura por sí misma es antisistema, pero esta literatura que es fruto de este diálogo, ¿no? De esta conversación, de este encuentro, no sé, pienso en el Ikura Chihuahilaf a propósito del tema de la conversación. Eh, ¿Cómo tú sientes hoy día que es determinante a la hora no sé, la literatura, perdón, que se está gestando en ti y en otros, concretamente en nuestro contexto, puesto que hablamos de nuestros territorios? Yo creo que me voy a tomar de algo que dijiste que me Y gusta cuando que, pasa. y A que veces yo pienso insisto, cosas. y que insisto, perdón, desde mi punto de vista, se presenta como la salvación para la humanidad en este mundo individualista, perdón. En ese punto, de ese mismo punto yo me quería agarrar. Y me es Ajá, interesante porque me gustan esa epifanía de cuando yo siempre pienso que quizás me he cagado la cabeza, decía, como que de repente hablo con mi pareja, este tipo de cosas, ideas ya, locas que no son tan locas cuando se empiezan a compartir y la sincronía claro. empieza a darse esta forma. Para mí es eso, ¿ya? Yo siento que el mundo se separa en estos momentos, está dividido en dos partes y tiene que ver con el delirio de esta época delirante, ¿ya? Sobre todo del quiebre del 2019 en Chile, es delirante lo que está pasando, ¿ya? Y hay que verlo como algo delirante. Y es que hay una división que la pandemia ayudó muchas veces entre lo virtual y lo real. Ujú, El habitar lo real es lo más revolucionario que podemos hacer, porque lo virtual, si bien es una, no estoy diciendo que tirando la tecnología y no esos discursos que son como bien, también son bien vacíos, sino ujú, que en lo virtual está todo lo contrario, porque en lo virtual no está la conversación, por decirlo así. ¿Ya? El Twitter no es conversar. claro, Esos debates que se dan después de la foto que se dan en Instagram o Facebook, esos debates eternos, que no son debates, que no son ujú, conversaciones, que son insultos, ¿ya? sí, Y ese control de no conversación, donde finalmente la conversación es unidireccional, ujú, que implica es que aparte una conversación corta, ¿ya? Cuando finalmente el mensaje es corto, finalmente el pensamiento es corto, y si el pensamiento es corto ya estamos completamente dañados, ujú, no se hace reflexión, no se hace pensamiento, y eso es lo más delirante de esta época, que las cosas se hacen en base a la poca reflexión, y la conversación es reflexión, ¿ya? Es la mayéutica que hacían los griegos, este conversar que decía Maturana, es eso, ¿ya? Y cuando conversamos con otros, es lo mismo les digo, cuando no sé, po, apoderado, una vez me quería encontrar un grupo de WhatsApp, las cosas se van a resolver en la ronda de apoderados y no en el grupo de WhatsApp. ujú, Porque en el grupo WhatsApp, ¿qué pasa? Se pelean aquí, se pelan, discuten a cada rato, se mandan cuestiones, que aquí. Pero la reunión tiene cierto momento, orden, sí, escucha. claro, Y ahí las cosas, ahí se corta el queque. Pero lo mismo pasa cuando empieza la virtualización de las cosas. Por eso a mí me cargan los hashtags.
porque el hashtag es el símbolo de que el mensaje se virtualiza. Y cuando el mensaje se virtualiza, pierde todo su peso, se vuelve ligero, avanza, pero pierde el peso del lenguaje. El signo lingüístico se deshace con el hashtag. Entonces, claro, cuando empezamos con esto y cuando la consigna se convierte en hashtag, estamos en problemas. Cuando finalmente lo que queremos lograr se convierte en hashtag, estamos en problemas, porque nos estamos fijando en lo virtual, en la reacción, en la serotonina, y no en lo concreto. ¿Ya? Y una de las cosas que yo más critiqué, por ejemplo, con el tema de eh, ciertos grupos de progresistas, de izquierda, como quieren decirse, en términos de la nueva constitución, por ejemplo. ¿Ya? Y si nos vamos por ese lado. Yo trabajé como profesor en ese tiempo en juntas de vecinos en lugares que son, no decir marginales, porque eso, no, pero son lugares que son populares, que son finalmente que están marginados de la sociedad en verdad, Ujú, más que marginales, marginados, eh, y la gente no cachaba nada de lo que estaba pasando, claro. pero estábamos llenos de memes, estábamos llenos de cosas, que estábamos, entonces, claro, los que pensaron que se ganó el fascismo con piolines, miremos en qué estamos ahora. Y eso Ujú, tiene que ver con lo mismo, con fijarse en lo virtual en vez de lo real. Y en lo real está lo complicado, y es más difícil, y es más complejo, y es más duro. Pero es el lugar que se debe evitar para salvar las cosas. Entonces, por eso en estos momentos tenemos a figuras como Elon Musk, figuras como, no sé, pues, como el Jeff Bezos y todos esos compadres, y otras figuras que se están basando en volviendo a la naturaleza. sí, Entonces tenemos esa dualidad, mm, tecnología-naturaleza, sí. ¿ya? Que se Y está por dando. otro, Entonces, y por otro sí, lado sí, tienes una persona que es electa para este Consejo Constitucional que nunca dialoga, que todo su mensaje es transmitido a través de TikTok, digamos, ¿no? claro, Tienes claro, la otra, digamos, la otra punta, digamos, ¿no? claro. El contrapunto. Y ahí Eh, vemos que eso es lo que decía yo, como el delirio de esta época. sí. Dale, no. Sí, Que sí, me- no, es que, claro, esta es una conversación, entonces cada cosa que dices me suscita otra cosa. Y eso es lo más interesante de la conversación, sí, ¿no? Eh, pienso, por ejemplo, hace, no sé, hace tiempo, cuando yo iba a la universidad, imagínate, en el Antiguo Testamento, mi profesor tenía un curso de antropología religiosa. Y el profesor insistía en que en ese tiempo, te estoy hablando del año 95, 96, 2000 quizá, eh, para mucha gente en los Estados Unidos ya era un problema la distinción entre lo virtual y lo real. ¿M? sí, Ya era un problema el tema de, que está muy asociado, ¿no? Había un estudio donde en colegios de Norteamérica le hacían dibujar un pollo a los niños, ¿no? Y los niños dibujaban un pollo faenado. Lo que te habla de la desconexión con la realidad, esa real que tú ves, ¿no? Puesto que vives claro, en un sector que, aunque es una ciudad, por supuesto, tiene contacto todavía con lo campesino, diríamos, ¿no? Con la ruralidad que nos es tan necesaria. ¿No? Y, y claramente, si bien la virtualidad nos ha resuelto muchos problemas, ¿no? Sobre todo en este tiempo de pandemia, también nos ha creado otros problemas, ¿no? El creer que esta virtualidad es la realidad, ¿no? claro. Y claro, cuando tú te confrontas con la realidad, tú que eres profesor, te confrontas con la realidad de los niños que regresan de la pandemia al aula y se empiezan a matar Terrible. los unos a los otros, ¿no? O no a matar, no en sentido estricto, ¿no? Se empiezan a agredir como con la misma fluidez que lo hacían, no sé, en el chat, y como que eso se vuelve incontrolable, ¿no? Tú te das cuenta ahí que hemos traspasado un umbral que tú lo llamas perfectamente delirio, ¿no? Hemos entrado al momento del delirio. ¿Y cómo salimos del delirio? Mm, Y ahí en ese sentido, me parece que otra vez estos espacios de la conversación, de la conversación real, ¿no? Eh, claro.
de la conversación sin tiempo, de la conversación que no necesariamente está mediada por, como tú dices, ¿no? Pequeños eslogans agresivos que condensados, pero que en realidad están vacíos de sentido, porque lo único que llevan es agresividad, ¿no? Y entonces crean una realidad paralela. Eh, ¿Cómo hacerle? Digo yo, es mi preocupación, ¿no? ¿Cómo crear? No sé, yo vivo en el contexto de un edificio, a diferencia, no sé, bueno, no sé dónde vives tú, pero en Quilpué, digamos, pero por lo tanto no tengo vecinos con los tengo, por supuesto que los tengo, ¿no? Pero la relacionalidad en un edificio es absolutamente distinta a la del barrio, a la de, no sé, una población, en fin, ¿no? Si es que tienes momentos de encuentro con cómo salvar esa falta, diríamos, de diálogo, porque claramente la pandemia ayudó a crear más, yo diría es más, parece que la pandemia es muy acorde al sistema neoliberal, ¿no? Que nos Ujú. individualiza, nos aísla, y aunque hay un anhelo, se quedó demostrado, ¿no? En la pandemia que como que hay un anhelo del otro, eh, no sé, estamos dañados. Estamos en esto que tú Sí. llamas eh, en en este delirio, ¿no? ¿Cómo salir del delirio? Es una pregunta que me hago todos los días, en verdad. En verdad, porque de verdad encuentro que son cosas que son delirantes. Como no sé si viste por ahí, que igual yo creo que una intervención, como que logro ver es de esa marcha anti la inteligencia artificial que hubo y todos esos conflictos que han habido, Ujú, que se van a juntar no sé cuánto, en contra de varias cosas, como tiene que ver lo mismo con que la sobrecantidad de información. Por eso, claro, la información se devela o conversando. ujú, ¿Cachai? O sea, si yo creo esto, oye, vi esto en internet. De hecho, como ejemplo, con mi mamá siempre conversamos en ese sentido, por poco, pero lo hacemos. No, ujú, mamá, si son una cadena, eso está pasando, son cosas ujú. que, esos fenómenos pasan. Ya. Y eso Sí, sí, calma un montón. Porque ya. si está ahí la virtualidad es una histeria. Y una histeria de una demostración de fuerza de que yo soy mejor que tú y que esté aquí, y un malentendido concepto de debate, malentendido tema de empoderamiento, malentendido tema de emprendimiento, malentendido todo. En verdad es delirante. ¿Ya? Sí. Entonces, cuando, por ejemplo, yo decía como, no sé, el tema de las crisis, la delincuencia y esas cosas, pero Ujú, cuando uno habita el espacio, ya uno sabe dónde meterse y dónde no meterse. ujú, Uno sabe finalmente en cuál lugar es seguro o no es seguro. Entonces uno no puede estar todo el ujú, rato pensando en lo que te están contando acá, en lo que ujú. se está conversando, que eso es lo real. Sí. No, es que la crisis, es que, no sé, pues, ¿por qué hablo de delirio? He visto conversaciones en supermercados de gente hablando de la crisis y de la inflación con carros llenos en el supermercado. Sí. Claro, entonces es eso, pero ya, al menos están conversando, ¿no? Y esto, sí, 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 y claro, o el mall lleno, ¿cachai? En Sí. plena crisis económica, ¿cachai? Y son lugares que no estamos hablando del Alto Las Condes o de esos lugares más Portal La Dehesa, estoy hablando de, no sé, pues el Portal Belloto, ¿cachai? El mall de Quilpué, son espacios Ujú, que son así, entonces uno empieza, yo siempre reflexiono en torno como en qué mundo estamos viviendo, ¿cachai? En el mundo más acá y más allá. ujú. Y mientras, por ejemplo, me pasa, siento que la derecha se tomó este espacio virtual, pero no podemos dejar la realidad botada. Ujú. Y ahí está la pega. Y ahí se sale del delirio. Y es netamente conversando. Sí, sí. Ya es el espacio de conversación. No podemos hacer nada. Sí, podemos conversar. Y Sí. no estamos hablando de convencer, de meter, de tirar el rollo. No, conversar, Ujú. Sí, escuchar a la otra persona, volver a esos sí. hábitos. O sea, es como, no sé, por ejemplo, acá. Ahora por temas de pega estoy muy absorbido, pero yo no sé, pues, me acuerdo que yo iba a comprar la verdura a la vecina de la esquina y me quedaba unos 5 minutos conversando, el comadreo que se hacía antes. ¿Ya? Ese comadreo es importante, Ujú, es súper importante, ¿cachai? Es importante que, no sé, porque las personas en el metro también conversan, no entre los desconocidos, pero entre las personas que van juntos, ¿cachai? claro. Entonces pasa eso.
Y claro, estamos todos un poco amarrados a la tecnología, todos somos medio adictos a lo mismo, ¿cachai? Porque necesitamos estas hormonas que nos hacen felices Sí. y estamos, y, es y esta rapidez la tenemos. Aquí no estoy hablando, evangelizando sobre algo que yo tampoco hago, también lo hago Ujú. caleta de veces, como ya para el celu, me han dicho un montón de veces, y Claro. cosas por el estilo. Y es porque también estamos dentro de eso, pero concretizando las cosas, ¿ya? Quitándoles espacio. Le contaba la otra vez que, por ejemplo, yo antes me acostaba tengo mi casa chica, 2 pisos, Ujú. ¿ya? Y en el segundo piso obviamente está el dormitorio. Y yo a veces cuando ya en el celular arriba me quedaba viendo tonteras hasta tarde, aquí y allá, entonces el cerebro se mantiene activo. Y lo que decía, pero es un despertador. Dije, lo tengo arriba porque es el despertador. Dije, me compré una radio reloj, me compré un Roku para tener un Ujú. control remoto de la tele, para no estar dependiendo del Chromecast, esa cosa así. Y el espacio cambió completamente. Hasta mi forma de dormir cambió, hasta de la forma del descanso cambia, porque le estoy quitando elementos. No sé si habéis visto esa foto que dice como que hay un escritorio donde está una cámara, donde hay un dibujo, una libreta de notas, una Ujú. de estas cositas para guardar la agenda de los números, un teléfono, y vemos que cada año todo se concentra en el celular Sí, y el escritorio está vacío. Yo creo que una de las cosas que podemos hacer es restándole poder al teléfono. claro. Entonces, si le restamos el poder y volvemos a lo análogo, ¿ya? Porque llegamos como este delirio como, o puntos de absurdo que tiene la sociedad de repente, pasa eso. Siempre doy el ejemplo de los chiquillos en el colegio de la fotografía. ¿Cuánto costaba tener una cámara fotográfica? ¿Cuánto costaba tener un rollo? Sí, Y había una decisión de cuándo tomar esas 10 fotos que tenía que sacar. sí. Pero ahora todos tenemos al tío o la tía que en los cumpleaños saca 1500 fotos y en verdad ninguna tiene sentido. Y Ninguna es ninguna sirve. memorable. Ujú. Y ninguna sirve. Y terminan todas no viéndose, borrándose. Sí, eh, y la memoria y la importancia de la fotografía se pierde igual. claramente. Entonces, yo creo que eso es como volviendo a lo real, yo creo, a lo análogo, a lo Sí, concreto, es lo importante. sí. Y sin embargo hay un anhelo. ¿M? El día pasado, la semana pasada participé de la presentación de un libro, ¿no? ¿Qué hacer con la memoria de octubre? De Inubicalista, editorial Inubicalista. Y en el libro hay una frase un parrafito, digamos, que te quiero compartir que me parece muy decidor. Dice, la filósofa italiana Donatella di Cesare ha llamado, puesto que es italiana, ¿no? Ha llamado la atención acerca del hecho de que en el presente el descontento se expresa cada vez menos tomándose las fábricas o las universidades, sino más bien ocupando multitudinariamente las plazas, haciendo del estar juntos una reacción contra el individuo neoliberal. ¿M? Y yo leo este párrafo y digo, pues, se ha instalado en un sector de la sociedad un desaliento, ¿no? Porque como que estamos atrapados. Eh, y ya con esto termino esta parte, ¿no? Porque como que estamos atrapados, ¿no? Porque si votamos en la próxima elección rechazo, nos, nos quedaremos con la constitución del 80, ¿no? Y si votamos Claro. apruebo, nos vamos a quedar con la constitución hecha por los mismos que apoyan esa parte, digamos, ¿no? Y entonces digo, nos toca salir del pesimismo, crear nuevos espacios de conversación, nuevos espacios de diálogo, nos urge, diríamos, ¿no? Y quienes eh, son responsables de la política, me parece que tienen una obligación, ya no solo una responsabilidad, sino una obligación impuesta, que es la de crear espacios para ello, ¿no? Y Mm. conversaba anoche con mi mamá y le decía, necesitamos volver ¿sabes? Al cabildo. No sé, pienso en esas instituciones que creamos durante el estallido. Necesitamos volver a la junta de vecinos, porque si no nos pasarán encima. ¿M? Nos pasarán encima ya no solo legalmente,
sino nos pasarán encima también en la construcción del modelo de sociedad, ¿no? Claro. Que si ya de suyo es eh, individualista, competitivo, que crea pobreza, marginación, nos arruinará aún más, ¿no? Porque nos quitará incluso la esperanza, ¿no? Que es la que no puede perderse nunca, porque con ella pues va, eh, no sé, las ganas de vivir, la ilusión de vivir y no simplemente de sobrevivir, ¿no? Sí. No sé si algún comentario más o pasamos directamente a tus libritos, ¿no? Yo solo Yo tengo creo dos que libritos, ¿no? ya. Eh, Podemos hacer un puente, de hecho, porque hay un relato en el cuento que es 8 horas, en el ujú, cual se habla, que también tiene como esa intención, como esas reflexiones ujú, respecto como a eso, a esta especie de fin de mundo. Yo creo que, y aquí yo pues, a riesgo de que me traten de hippie o lo que sea, pero lo digo de una forma bien pensada. eh, ujú, yo creo que claro, ¿cómo salimos del delirio? ¿Cómo salimos de ese tipo de cosas? ¿Cómo salimos de este vortex, de este finalmente de volver, que ha sido el vortex eterno de Chile, en verdad? Pues si finalmente ujú. ahora estamos hablando de Boric y Kast, después vamos a hablar, que es lo mismo que Alessandri y, Y y Allende, Ibáñez, y lo ah, mismo que son cambian los mismos, el vortex eterno que estamos sí, teniendo, sí, ¿ya? Solamente que cambian las condiciones, ¿ya? En ese sentido, yo creo que claro, llegamos a este punto por lo mismo, porque finalmente escuchamos y no vimos, no habitamos la convención constitucional, ujú, ¿ya? O sea, no todos, al menos, ¿ya? Entonces no sabíamos lo que realmente estaba pasando, lo que nos estaban diciendo que estaba pasando. Pasaron cuestiones, lo de la ducha y todas esas cosas que le dieron como tarro, pero es como lo mínimo que finalmente se hizo a partir del trabajo que hizo un montón de personas que se sacaron la cresta pensando en otro, que eso fue lo que a mí más me llamaba la atención y que me gustaba eso, ese sentimiento colectivo, el sentimiento de que estoy haciendo esto porque es importante no para mí, sino para otros. ujú, Eh, y claro, y ahí entra la clave del egoísmo. Entonces, ¿y qué hace el estallido social? El estallido social es el quiebre, ¿ya? Dejamos de ir a la pega como por 2 semanas. ujú, Y la gente empezó a ir a la plaza. Y la gente empezó a las 5 de la tarde a estar descansando. O sea, nos ganamos finalmente una par de semanas de vacaciones. Entonces, en pleno eh, octubre, claro, en pleno octubre. Y eso pasó. De hecho, nos juntamos con nuestros amigos, fuimos a la marcha, después hacíamos otras cosas, lo pasábamos bien, fuimos al cabildo, para aquí, para allá. Entonces, claro, y después lo otro te muestra finalmente qué es lo negativo. Lo virtual aparece eso, ya aparece ese cambio de lenguaje. ¿Y cómo salir finalmente de ese delirio? Yo creo que lo único que es capaz en estos momentos, sin ser catastrofista ni hippie al mismo tiempo, es la naturaleza. Tiene esa capacidad de romper la Matrix, ujú, porque la Matrix tiene un soporte físico, no es algo etéreo, es energía que se acumula en un elemento físico, que son los servidores de Internet, ujú, que en algún momento eso puede, imagínate, un jueves negro nuevamente, ¿ya? claro, Imagínate, se cae el Internet, ¿qué pasa? El delirio crece millones, millones de personas. Y la única persona que tiene esa fuerza de derrocar eso es la naturaleza. ujú, Entonces, hay que acercarse a la naturaleza. Y en ese sentido, ¿quiénes conocen más la naturaleza? Los pueblos originarios. ajá, Y ahí tenemos finalmente esa forma donde quizás debemos conversar y escuchar. Yo creo que ahí tenemos una visión de mundo importante, porque también una frase que escribí, que se me ocurrió bastante linda mientras estaba recreándome, inferir, eh, es, el delirio no se va a acabar mientras no aparezca una nueva utopía. ujú, Y eso es lo que nos falta. Se cae todo, o sea, se cae Dios, se caen los ideales políticos, se cae el capitalismo, se cae el socialismo, no hay nada, hay un abandono. Y la única ujú. forma de que el delirio se acabe son nuevos ideales. Entonces, y para construir nuevos ideales, tenemos que conversar. Tenemos que conversar. Háblanos de animales muertos. Ya, sí. ¿Qué quieres saber de Animal Muerto? ¿O Cuéntame. dame un pie forzado?
cómo nace, por qué el título, eh, por qué lo tienen que leer los lectores. Ya. eh, Hoy de- nace en pandemia, nace en un momento muy pesimista mío, nace luego de un recorrido latinoamericano literario donde tuve estas maestras siniestras que están en literatura, Ujú, ya que leía a muchas y de las cuales aprendí mucho. eh, y nace de eso, y nace de esa misma reflexión también, de entendernos que estamos también en un periodo súper romántico. En el romántico, todo lo horrendo, lo horrible, la estética de lo feo, la pasión, ¿ya? ujú, La desigualdad, los conflictos políticos, todo eso nace en una época que estamos viviendo, una época neorromántica. Y dije, yo también quiero ser parte de esto, entonces también quiero dejar registro de este momento. Entonces creo y eso, y si te das cuenta, hay un camino, una ruta de lo siniestro, de lo extraño, de lo raro, de lo feo, que se empieza a tomar Latinoamérica, ujú. ¿ya? Y aparece aunque a algunas escritoras no les gusta decir, este nuevo boom latinoamericano que se da con estas escritoras que es femenino, ¿ya? Ujú, O que es escrita por mujeres, mejor dicho. Eh, por lo tanto, va en ese contexto. Entonces, en eso me pongo a habitar el terror, ¿ya? Me pongo a ponerme en situaciones, empiezo a pensar qué me da miedo, qué me dio miedo a mí, eh, y ahí empiezan como a unirse los cabos. El tema de los animales fue casual, en verdad. No fue como una intención al respecto. El ujú, primer cuento que escribí de animales muertos es Animales Muertos, que es el cuento del chupacabra. ujú, Eh, donde ahí me acordé del momento de lo que me aterraba ver la noticia del chupacabra en la casa, cuando era ujú. chico, de ver cómo esa noticia, el chupacabra en ese momento, otro momento también delirante, donde aparecía por todas partes. Y vemos cómo los medios también te meten en el delirio. Que el Claro. chupacabra apareció por Pirque, que el chupacabra apareció por Quilpué, que el chupacabra andaba por aquí, andaba por allá, andaba por allá. Y me acuerdo que hubieron semanas y meses hablando del chupacabra en las noticias. Y está este programa La Ley de la Selva que te mostraba estas cosas, testimonios de campesinos. Entonces me acordé de eso y empecé buscar videos, encontré los videos, encontré entrevistas, me pareció muy chistoso, me pareció muy interesante ver cómo lo conecto con mi lugar. Desde cuando yo decían que el chupacabra estaba finalmente en el cerro que está al lado de mi casa. Ujú, El monstruo estaba presente, como no sé, me acuerdo de ese tiempo, yo me acuerdo que escondía al gato, no dejaba salir, ya, era como que no quería, claro, tenía ese miedo que estaba ahí. Entonces de ahí nace como ese elemento. Y después fueron saliendo los otros. Y el otro que es muy loco que a mí me pasó fue el cuento Dos Hermanas, que es el que me abre un poco las puertas a Chuap Ediciones, muy, muy casualmente, que ese cuento yo lo soñé, o sea, ujú, yo me soñé escribiendo ese cuento, fue loquísimo. Y yo despierto y lo primero que hago es tomar el celular y escribir en el blog de notas que tenía aparte todos los puntos más importantes del cuento. ujú, Y lo escribo. Y lo escribo escuchando, y justo estaba viendo, estoy con un director de cine que me empezó a gustar mucho, que un griego que se llama Yorgos Lanthimos, porque un tiempo estaba muy pegado con David Lynch, con esa oscuridad que todavía que me encanta, pero ujú, conmigo en la hora del tiempo, los maestros que vamos dejando y vamos teniendo otros. Claro, hay uno que tiene esa misma cosa medio ominosa que me gusta harto, pero de otra manera. Entonces, y Yorgos Lanthimos tiene la característica que todas sus películas, su música, su soundtrack, es música clásica. ujú, Y la música clásica es tenebrosa si lo ponemos en ciertos contextos. ujú, Entonces, me puse a escuchar música clásica, las bandas sonoras de estas películas, y me puse a escribir. Y me dejé llevar. Y salió lo que salió. Y ujú, todos los textos yo empecé a escribir bajo esa música, bajo banda sonora, escuchando, y de repente, no sé, pues el Spotify te recomienda canciones, entonces aparecía otra canción delirante, otra canción así, y eso me llevaba a los tonos, entonces había una conexión con la música que está bien, bien acorde. Ya lo había hecho antes con una novela como por entregas que hice como muy, muy, como semana por semana por Instagram, que se llama Primero de Enero,
Y claro, era un 1 de enero donde finalmente que siempre me dicen, escribe la obra porque es muy atingente, donde justo en el día de Año Nuevo, la gente a las 12 de la noche empieza a sacarse la cresta entre ellas, Ya. empiezan a pegarse, sin ningún sentido. Es como si fueran zombies, pero empiezan a pegar. ¿Ya? Y ocurre en un lugar más caótico que puede pasar que Valparaíso el 31 de diciembre, en la noche, 1 de enero. Entonces se dan y se pegan. Entonces, claro, yo ahí en ese tiempo también había visto un anime que tenía música electrónica muy pegada, entonces yo eso también lo escribí escuchando música electrónica. Entonces siempre la música está súper patente en la creación. Ujú, Y de ahí empieza a darle el corpus y ahí me doy cuenta que, claro, había un animal presente en cada cuento, habían cosas que iba a escribir, y el último que se incorpora al carro, el tranque de las vacas, ujú. eh, donde está mi miedo a los chanchos cuando era chico. Ya me amenazaba con el chancho feo. Yo creo que había como un seminario del insólito, y había una persona como chancho, y a mí me aterró cuando chico, y después se enganchó eso para que me comiera la comida y todas esas formas educativas poco, poco Poco ortodoxas. saludables, claro. Eh, y también con la leyenda de los cueros y el mismo tranque, que son lugares que no sé, po. De hecho, el tranque de las vacas es un lugar que era terreno de mis abuelos en ese tiempo, no sé. Ujú, También, lugares habitables. Entonces, de ahí como que se incorpora. Y nace eso, pues, nace finalmente la forma de mostrar el territorio, de ponerlo como poner aquí el Puebla, Villa Alemana, Valparaíso, son también lugares que yo habito, que yo conozco, ujú, como protagonistas también. No solamente como un telón de fondo, sino como un personaje más. Porque a mí me encantan los pueblos locos. Ya me encantan, no sé, Twin Peaks, Sucupira, todos estos lugares donde los, los personajes son muy extraños, son muy entretenidos, y el pueblo en sí me llama mucha atención. Construir un pueblo. Y ujú, claro, yo en mi habitar pensaba en mis amigos, mi familia, lo que he vivido yo, las noticias que hay cerca de acá, y fue como, ya yo quiero que Quilpué sea mi Twin Peaks. ujú, Y, y ahí empieza como contar esta aventura, locuras que ocurren dentro de un mismo espacio. ujú. Y ahí nace como esa idea. Sí. Eh, a propósito de lo que hemos hablado, ¿no? Del tema de la virtualidad, del tema en fin, del delirio. A propósito, me estaba dando cuenta que eso es justamente lo que dice tu dedicatoria a mi libro, ¿no? Disfruta del delirio de animales muertos, ¿no? Eh, Claro. mirando las noticias un día, eh, no sé, y otras cosas que yo había leído, eh, porque como habíamos acordado de esta reunión, esta conversación hace tiempo, y entonces andaba para todos lados como con la Biblia, ¿no? En la Biblia Animales Muertos. Entonces, claro, he leído y releído los cuentos una y otra vez, y cada vez me hacen mucho sentido, ¿no? Y para mí el primero de los cuentos que está en este libro, ¿no? Tiene, vamos a nombrarlo, pasaje cerrado, dos hermanas, el tranque de las vacas, biología marina, lagartijas, que fue delirante para mí, ¿no? 8 horas, animales muertos, ¿no? Que es el que da finalmente el nombre al libro. Pero el pasaje cerrado, ¿no? Que no vamos a hacerle un spoiler a los lectores, pero para mí de alguna manera retrata la realidad. Te lo decía un día por WhatsApp, ¿no? Porque nos infunden miedo, es lo que pasa en este cuento, pequeño relato, nos infunden miedo, eh, un miedo terrible, ¿no? Fíjate tú que el otro día escuchaba un programa español sobre Chile, y hablaba era un comentario un comentario periodístico sobre lo que había pasado ¿eh? El 7 Ujú. de mayo, y decía que en el análisis decía que la gente, principalmente tanto el 4 de septiembre ¿Septiembre? como ahora el 7 de mayo, ha votado motivada principalmente por el miedo. Ese Mm. es el móvil. Y ellos hacían una lectura del tema de la inseguridad, porque hay tanto miedo que todo el mundo está preocupado de la inseguridad. ¿Mm?
Y entonces miraban a Chile, lo rankeaban, ¿no? Bueno, ¿en qué lugar está Chile en relación al mundo, ¿no? A los países del mundo, eh, sobre el tema de seguridad? Y eso pues se comprueba con estadística, bueno, cantidad de muertos, cantidad de robos, cantidad, ¿no? Claramente somos el país más seguro de Latinoamérica, eso así Mm, de absoluto, ¿no? Y a nivel mundial no estamos ni siquiera en el top 10 de los países más inseguros, ¿no? Y sin embargo estamos llenos de miedos. Eh, y entonces todo el mundo corre, lo que decías tú recién, ¿no? Corre a la Argentina, tú lo decías lo de los supermercados, ¿no? Corre a la Argentina a comprar porque, en fin, miedo. Y me parece que concretamente este pasaje cerrado, que es el título de este relato, ilustra perfectamente la realidad. Es como una parábola de la realidad. Nos, de tal manera nos meten miedo, nos enferman de miedo, que terminamos poniendo alarmas, que terminamos poniendo seguridad, protección, y nadie puede negar que hay, que se registran esas cosas, ¿no? Yo el otro día fui testigo, nunca me había pasado, pero fui testigo de un robo que le salió mal al pobre ladrón, eh, pero que en definitiva es eso, es la creación con un fin político, en este caso con un fin económico, en el de tu cuento, ¿no? mm. Em, Mi pregunta sería, pues, decíamos recién, la literatura es de suyo antisistema, en tanto critica la realidad, ¿no? ¿Cómo ves tú tu producción literaria también en esa crítica al delirio, a la realidad? Yo Eh, creo que... ¿Mm? no sé ¿Quieres si, no agregar sé algo? si te hace Sí, sentido lo que estoy diciendo, ¿no? Primero. sí, yo tengo, por eso tengo como incorporada esa mirada como crítica, como trato que no se me salga, pero lo hago. Entonces tiene que ver también con esta experiencia. O sea, las cosas más fuertes del cuento no ocurrieron en verdad, pero sí hubieron como puntos forzados. Por ejemplo, acá sí hubo esa reunión respecto a eso, y a mí me chocó mucho ver cómo finalmente esta persona presentaba el producto de las alarmas Ujú, y cómo estaba en el tema del miedo presente. Entonces, claro, el Marcelo Mellado una vez lo explicó muy bien en la crítica, así como esto del emprendimiento maldito. ujú. ¿Cachai? Que hay un tema, y obviamente todo tiene un fin económico, fines capitalistas, entonces la La crítica va hacia oportunidad. eso. Yo a punto de hacer, yo el otro día me acuerdo de un tiempo que yo iba a acompañar a mi abuela, que estaba pasando por periodos como de demencia, cosas así, entonces está empezando con eso, un tiempo que la acompañaba cuando podía, almorzaba con ella, todo, Ujú, y veíamos las noticias, porque finalmente estaba acostumbrada a ver televisión nacional de Chile. ujú. Y me llamaba mucho la atención que las noticias estuvieran auspiciadas por Berichur, que la noticia, y yo decía, y después de haber escrito el cuento, era oye, o sea, los que me cuentan de la delincuencia están siendo auspiciados por empresas Sí, de seguridad privada. sí. Y te mostraron, o sea, hay cosas que de verdad son, como digo, delirantes, como hay un video de que mostraron una cámara de gas que te sacaba y que la contratabas para que estuviera seguro tu Ujú, casa, y después se empieza a meter el tema de las armas por ahí, por allá, ¿cachai? Como que la gente odia que hayan muerto y balazos, pero quiere armas en su casa. Entonces, esas contradicciones que se van dando son bien fuertes, son incómodas de escuchar, son incómodas de ver. Ver el miedo de las personas es muy incómodo, es muy terrible. Y siento que y también jugué con esa sensación, ¿ya? De hecho, muchos me han dicho que ese cuento es muy incómodo de leer, porque para mí es incómodo ver cómo las personas sienten un espacio seguro como inseguro. Y eso no me va a dejar de afectar nunca, porque mientras yo estoy, no sé, una cosa muy ridícula, mientras estoy camino a comprar atrapando Pokémon en mi celular en la mano, sí, hay gente que piensa que lo van a saltar sus propios vecinos. sí. Y eso para mí es Guarda el fuertísimo. celular, no te lo vayan a robar. Claro. ¿Mm? Claro, no, que aquí, para allá, no, es que aquí, que allá, que mira, hubo un asalto. Y el otro día lo hablamos con una amiga que nos juntamos hace mucho tiempo,
Le decíamos, no, cuidado que ahora estamos como en Ciudad Gótica prácticamente. En ese sentido, digo, dije, sí, sí, me dice, está mal que nos sintamos así, está mal que nos sintamos tan confiados en la calle. Y no entra la Ujú. duda igual, pues como que caminar por la noche hacia el metro o cosas así, estará bien, estará mal. Es como, no, no está bien pensar, porque ahí nos damos cuenta que es eso, es como, porque aparte es, como digo yo, es el espacio que nosotros conocemos. Yo no puedo ir desconfiado por el barrio, sabiendo que es mi barrio, Claro. ¿cachai? O sea, tan ajeno me siento que siento que a lo fuera una amenaza mía. Y ahí vemos que el individualismo al punto que he llegado. Y ese cuento lo quería como transmitir eso, y transmitir al punto máximo que te puedan transmitir el miedo. Y yo creo que eso está pasando. Y está pasando como casi la misma forma en la cual yo escribí el cuento en ese momento. El cuento lo escribí hace como pensando unos 3 años atrás, pensando que estamos en 2023, y eso lo escribí en pandemia, porque me acuerdo que una parte que saqué era que la pareja, después de recoger algo que encuentra en el basurero que le tocaba limpiar, se pone a ver y está el paro de camioneros que hubo, como medio mula que hubo en su tiempo, Ujú. y que se ponían a ver y ponía la cara del ministro, me acuerdo que era el ministro Pérez, que tiene una cara de malo, me acuerdo, con de pátula, así. Entonces, como que le saqué esas cosas como más contingentes para darle más usabilidad, pero claro, era como esa sensación de que algo malo está pasando, y la amenaza. Entonces, cuando no tengo certeza, yo empiezo a escuchar a la persona que más me hace sentido. Y esas personas muchas veces pueden hacer elementos eh, que son lógicos, pero no son válidos. Ujú. ¿Cachai? Entonces, me hace sentido lo que ellos me están diciendo, de la seguridad aquí, aquí, ya, que pam, pam, pero en verdad si yo hago el pensamiento crítico, doy la vuelta al tema, cuestiono, me informo, y no solo informo, converso, ¿cachai? Te das cuenta que no están así. Ujú. Tenemos eso, con, no sé, pues, yo me acuerdo de haber visto la campaña del Partido Republicano, o sea, no al comunismo, El como cupo, si fuera se una comen la amenaza guagua. real. Se comen la Claro, como si guagua. fuera una amenaza real. De hecho, ni siquiera, de hecho, no sé, pues, al menos en los tiempos de Allende existía el MIR y otras cosas, la lucha armada era una discusión real, pero acá ni eso existe para que sea una realmente amenaza. Entonces, y que eso se convierta en el monstruo al cual estamos amenazados, me parece terrible. Y quise como ocupar eso. Y ocupé finalmente también el tema de un emprendimiento, porque claro, porque finalmente eso viene también con fines comerciales. Ya no es solamente el miedo por el poder, sino es el miedo con el cual también yo rento con eso. Ujú. Y me tomé de todo eso para hacer como ese cuento. Ujú. Vamos a dejarles ahí nomás al comentario, tanto al relato como al libro, para motivar la lectura. Yo debo decir, mi impresión del libro es que el nombre está muy bien puesto. ¿M? Eh, Me gustó mucho el libro, ¿no? Como también me gustó Gracias. mucho el poemario, y coincido absolutamente con cosas que has dicho y comentarios que están aquí puestos en la parte de atrás, ¿no? Esto de Mauricio Tapia Rojo dice, ha plasmado un espacio poético común con un lenguaje cotidiano, ¿no? Y por eso me hacía tanto sentido la poesía con la que inicié. Y pues yo llegué al libro de la Natalie por casualidad, ¿no? No sé si tuviste nuestra conversación. ¿Mm? eh, Llegué a su libro por pura casualidad. Del mismo modo, ¿m? Viendo la presentación del libro, te conocí a ti también por pura casualidad, ¿no? Eh, para mí mismo, que me dedico a la librería, yo no sé cómo encontrar este libro. Dinos cómo encontrar este libro. Y dinos cómo encontrar este libro que me lo regalaste tú, ¿no? Por Ya. favor. Eso pasa con los escritores de provincia. Tenemos poquito tiraje, tenemos ese tipo de cosas. Entonces, claro, a mí me quedan algunos, no sé si a Eduardo le quedan, yo sé que en la tienda nacional había dejaron algunos ejemplares, no sé si quedan todavía o no, pero son poquitos, el tiraje fue como de 100 ejemplares.
no fue más que eso, y fue de a poquito. Entonces, eh, de ahí hemos estado como se vende un poquito, sale otro, y así, así dándole, Ajá. y ha tomado como esa categoría de culto prácticamente, porque la gente le ha gustado mucho, no sabe cómo pillarlo, y me gusta ese interés también que se ha generado, ¿ya? Y no me gusta que sea difícil pillarlo, me encantaría que todo el mundo me leyera, pero ojalá que, no sé, pues alguien se anime a una coedición, no Sí, sé, dejo el dato ahí por si a alguien le interesa de cómo mover, masificar el texto, sí. eh, porque yo creo, Incluso por los no comentarios logro que ver, recibí, incluso no logro ver, y eso que estoy con los lentes, cambié los lentes, no logro ver el nombre de la editorial. claro, se ve chiquitito. Se ve chiquitísimo, Chop, si alguien logra, claro. ¿no? Verla, y me parece que es un texto interesante. Le decía yo a la Natalie, a Natalie, le decía, a mí me parece que hay una generación de autores jóvenes que nos están diciendo algo muy interesante. Y de alguna manera esta conversación y estas conversaciones tienen que ver con rescatar eso que nos están diciendo porque tiene valor. ¿M? Claro. Tiene valor, y tiene valor no solo a nivel de tu territorio, tiene valor también a nivel más amplio, ¿no? Yo tengo un emprendimiento, a propósito del emprendimiento, no de alarmas, sino Maldito. de libros. Y entonces, ¿qué hago? Las ferias del libro nos encontramos, tuvimos la posibilidad de encontrarnos en la feria del libro eh, de ya se Limache, Limache, ¿sí? Sí, 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 Donde me entregaste ¿no? Te nos diste vuelta, ¿no? Pero bueno, eso pasa sí. en las conversaciones, así que tú tranquilo. Eh, y bueno, ahí contacté con otro, ¿no? Con otra editorial de estas pequeñitas, y llevé su literatura, y es la que presenté en un pequeño video, no sé si lo viste, una pequeña cápsula en mi Instagram. Sí, sí, lo vi. Este ir y venir con estos libritos de editoriales es muy interesante porque justamente vas creando este nexo. Vengo llegando de Copiapó y descubrí, yo soy de Copiapó, de la Feria del Libro de Copiapó, y ¿Ya? descubrí que tenemos en Copiapó la primera novelista chilena, ¿m? Que es Ah, bien. Rosario, mira, ni el nombre me acuerdo, qué terrible, ¿no? Eh, y eso solo se hace desinstalándose, estás doblado, ¿no? Estás de lado. Eh, Sí, y eso solo se calmado. logra saliendo rompiendo el espacio de la territorialidad Ujú, en sentido negativo, ¿no? O en este caso en sentido positivo, al revés. eh, y llevando de aquí para allá, ¿no? Fui a Puerto Montt a la presentación de un libro sobre el caleuche, que fue ujú, una gozada. Me he pasado todos estos meses en eso, ¿no? Llevando y trayendo libros de autores independientes como tú, o que ujú. tienen eso que tú dices, ¿no? Tirajes muy cortitos, pero que, no obstante, desde mi punto de vista, y por eso el interés de esta conversación, que lleva no sé cuántas veces planificada, tiene que ver Sí, con eso, ¿no? Con un apostolado, en definitiva, de decir, a ver, conversemos, y conversemos para mí también es sentarnos a leer a estos jóvenes que nos están diciendo algo que desde mi perspectiva es interesante. ¿M? Cuando conversé con Natalie, le dije, pues, dime algunas palabritas de este libro. No encuentro su libro, lo tengo, yo lo sé que lo tengo por aquí, no lo encuentro. Quisiera que tú me dijeras alguna palabrita sobre el libro de Natalie, Israel. ya. ¿No lo tienes por ahí para que lo muestres? Por ahí cerca no. De hecho, Ya. tan la otra pieza. Justo. Ya, pero, ¿qué puedo decir del libro? Me gusta eso porque siento que con la Natalie tenemos como el mismo fondo, pero las formas distintas. Siento que y eso me gusta mucho. Eh, y lo que me gusta, y también lo comenté en el lanzamiento de Natalie, es cómo se logra ese habitar del territorio Ujú. y cómo finalmente se nota que no es cualquier lugar. Y me encanta que se note que no es Santiago. Yo creo que hay Ujú. un tema que también me gusta eso. ¿Ya? Me encanta que los libros se noten que no está ocurriendo en la capital. Eh,
Y eso creo que es un valor que tiene que ver con contar esas historias que están pasando fuera de la historia oficial, porque en verdad la historia oficial es la historia de Santiago, ¿ya? No, no es otra, ¿ya? Es esa la historia oficial. Entonces, me gusta, porque siento que su texto finalmente nos habla de diferentes perspectivas, diferentes edades, diferentes momentos del ser mujer, de diferentes cosas, eh, pero también con este entorno que es muy propio Ujú, y ella se toma y habita ese espacio. ujú, Y, y y esa confianza, esa cosa de andar como Pedro por su casa, eh, me gusta y me gusta que se note. Yo creo que, y eso es lo que más me gusta creo del libro de la Natalia, como que está muy presente eso, está muy presente que está en un espacio propio, ujú, ¿ya? Aunque muchas veces no es tan identificable, pero es un espacio propio. Y ujú, eso creo que es para mí una de las cosas como más importantes en el tema de la escritura. ujú. Em, con qué te vas a despedir, apreciado Mauricio? Eh, Me despido con, a ver si tengo algo por hacer que pueda, a ver, saquemos. Ya, encontré, justo tengo acá, o sea, lo primero que saqué. Ajá, Eh, Justo encontré un texto de Hernán Miranda, ujú, que fue el primero que agarré, ya, ya, y lo abrí justo en la parte de la mitad porque es una plaqueta, ya, dice pájaros. Ya, voy a leerlo. ¿Qué se dijo? Me despido con esto. Pájaros. En la gran sala de la biblioteca no es tan fácil distinguir a los lectores, de esos que se instalan a meditar en los cables telefónicos. Por más abandonados que se les vea, todo pájaro que vuela perteneció alguna vez a un nido y mereció atenciones particulares de su madre. Ahora recorren la ciudad sin un plan fijo y se leen a meditar en las bibliotecas, con el libro abierto ante los ojos. Cacha, la sincronía. muy bien, ¿Ya? muy bien, muy bien. Yo voy a Ese terminar con nido, otro. Ujú, ya, pues, yo voy a terminar con otro, ¿sí? ya. A propósito de los fracasos, Random 2. Hay que asumir el fracaso como tal, como fracaso. Evitar el uso de eufemismo hace que sintamos el golpe con todas sus fuerzas. Hay que asumir la derrota y levantarse y sentir con alegría la presión de cada hueso volviendo a su lugar. La autocompasión es un placebo. Del dolor nacerán sonrisas y de esas sonrisas nacerán nuevos caminos. Me queda solo decir amén, ¿no? Muchas gracias, Palabra muchas de orden. gracias Mauricio, ha sido un placer hablar contigo. Gracias por tu tiempo, porque vienes llegando del trabajo un día jueves y de donde ya uno va arrastrándose. Sí, Gracias por este compartir tan agradable, que ojalá un día lo pudiésemos replicar de manera personal, ¿no? sí, Eh, Muchas gracias. no, y gracias a ti por la conversación, lo pasé muy bien, así que espero que también se repita también en otros contextos, o quizá aquí mismo, en algún otro momento. Y decirle a todos, pues, que vamos a hacer el esfuerzo de tener este libro para que también ustedes puedan acceder a él. Muchas Sí, ahí gracias vamos a a hacer la todos, a propaganda. todas. Siempre se me olvida decir esto, pero es muy importante. Si te gustó este trabajo, esta conversación, te pido que me des tu me gusta, ¿no? Y pues que lo compartas, que lo socialices, de modo que también puedan conocer otros a Mauricio Tapia Rojo y su obra Animales Muertos, Semiótica de la Torpeza y el último se me escapa. ¿M? Eh, Sapi, no, el ¿no? último Sapi, ¿no? libro. ¿No? ¿Animales Zapping, muertos? zapping, Sí, zapping, Sapi. zapping, zapping. Desde ya muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.